Esta es la lectura de Los hijos de la ley del uno y las enseñanzas perdidas de la Atlántida por John Peniel. Este libro narra las experiencias personales del autor y presenta antiguas enseñanzas espirituales sobre filosofía. Hola a todos y bienvenidos. Para hacerlo lo más interesante y legible posible, gran parte se presenta en forma de historia y diálogo, basándose en las experiencias del autor. Las conversaciones con monjes, maestros y estudiantes se reconstruyeron a partir de registros y recuerdos del autor. Por lo tanto, aunque no son transcripciones perfectas, el diálogo refleja con precisión las conversaciones reales. Esperemos que el libro sea más que simplemente interesante para aquellos con una mente y un corazón abiertos. También dará razones para reflexionar sobre la naturaleza de la vida, el universo, sus creencias y los potenciales que existen en su propia vida personal. Este libro no trata sobre la Atlántida ni sobre demostrar su existencia, además del hecho de que muchas cosas sobre la naturaleza del universo, la creación, Dios y la historia de los ancestros son imposibles o casi imposibles de probar en este momento del desarrollo humano. El único propósito de este libro es transmitir algo mucho más importante: antiguas enseñanzas espirituales que pueden cambiar tu vida y mejorar indirectamente el mundo. Creemos que es mejor para todos alcanzar una experiencia personal directa de Dios y descubrir su verdadera naturaleza del universo y la creación por sí mismos, en lugar de creer en la palabra de nadie o creer lo que se les dice o lee, incluyendo este libro y nuestras enseñanzas. Por lo tanto, aunque no necesariamente discutimos algunos conceptos de historia antigua improbables, las enseñanzas proporcionan los medios para lograr esa experiencia directa y ese conocimiento directo de uno mismo. Al leer las conversaciones y los pensamientos del autor mientras él mismo está aprendiendo esto, tú también puedes descubrir un camino de regreso al espíritu universal, a Dios y a la paz interior. No estamos tratando de convencer a nadie de nada, ni pidiendo a nadie que acepte nada de este libro por fe. Simplemente estamos presentando ideas. Os dejamos a vosotros que penséis en los principios y las enseñanzas presentadas y decidáis por vosotros mismos si son algo bueno para vosotros, para los demás y para el mundo. Dentro de todos nosotros hay un detector de mentiras, una voz interior silenciosa que nos ofrece el mayor potencial para discernir la verdad y la realidad. La gente ha engañado a los expertos con supuestas pruebas físicas, pero la voz interior nunca se deja engañar. La voz interior también podría llamarse a veces una corazonada. Intuición o intuición femenina, pero también puede ser mucho más que eso. Puede que no estés muy en contacto con ella en este momento, pero puedes estarlo si quieres. Esta voz interior es una parte de Dios dentro de ti que sabe lo que es verdad y lo que no, si tan solo la escuchas. La otra charla es simplemente un saber. Las únicas razones por las que las personas no escuchan su voz interior son los miedos, los deseos y el egoísmo. Si puedes trascender esas cosas, aunque sea por un momento, tendrás la fuente de discernimiento más fiable que existe. Incluso cuando todas las apariencias externas de la verdad dicen una cosa y tu voz interior dice otra, puedes apostar a que tu voz interior tiene razón.
Ten en cuenta que las ediciones anteriores de este libro se refieren a un monje anciano llamado Ra. Esta no era la persona relacionada con los materiales canalizados de Ra. Por favor, recuerda eso. Nuestra orden, los hijos de las leyes del Uno, el autor y este libro no están conectados ni relacionados de ninguna manera con los materiales de Ra, que ahora también se denominan el material de la ley del Uno o una persona que usa el nombre de Ra que dice ser una ley del Uno. No queremos insinuar nada malo sobre esta persona o el material, pero necesitamos aclarar la situación porque algunas personas han pensado que estábamos asociados. Humor. En serio, el humor es algo muy esotérico en cierto modo, y la mayoría de la gente no entiende realmente que las antiguas enseñanzas se refieren a él como el gran neutralizador. La mayoría nunca se detiene a pensar por qué. Reír, para empezar, necesitan reír. En nuestras vidas, reír puede neutralizar o minimizar los efectos devastadores del dolor y el sufrimiento, tanto propios como ajenos. Si te paras a pensarlo, la próxima vez que veas un programa de comedia, descubrirás que la mayor parte de la comedia se basa en las desgracias de otras personas, desde pequeños percances, vergüenzas y humillaciones, hasta grandes errores en la vida, y a veces incluso lesiones físicas como alguien que se cae por un tramo de escaleras o de un tejado. Todos los seres humanos, ya sean pecadores o santos, necesitan reír para mantener su salud mental y física. Reír incluso puede curar. Por lo tanto, las personas verdaderamente espirituales, a diferencia de aquellas que adoptan un aire de seriedad para dar la apariencia de ser espirituales, tienen un gran sentido del humor. Ciertamente se toman su trabajo muy en serio, pero no se toman a sí mismos demasiado en serio. Además, debido a su trabajo, necesitan reír y ser humorísticos incluso más que la mayoría de nosotros, porque lidian con más dolor y sufrimiento que la mayoría de nosotros. El autor de este libro no es una excepción, y el libro lo refleja. Desafortunadamente, la mayoría de los buscadores espirituales son muy serios. Es natural. Las antiguas enseñanzas que se presentan aquí también son muy serias, pero eso no significa que no se pueda divertir un poco. Y si no te tomas a ti mismo demasiado en serio, podrás disfrutar del humor donde lo encuentres y quizás aligerar tu propia carga un poco. Reglas de escritura. El autor conocía a una profesora de inglés que enseñaba inglés y vocabulario en una universidad de California. Su profesora le dijo una vez que enseñaba a sus alumnos a sentirse libres de inventar nuevas palabras, si no había alguna que fuera la correcta para lo que querían comunicar. Así es como el lenguaje se expande y da a las personas la capacidad de transmitir sus mensajes a los demás con mayor precisión. Los nuevos conceptos de significado también suelen requerir nuevas palabras para comunicarlos correctamente. El autor cree que el mismo concepto se aplica al uso de la gramática y la ortografía. Las reglas de cualquier tipo no deberían obstaculizar el estilo o el contenido de ninguna comunicación, y si lo hacen, debemos inventar reglas. Si bien la escritura tiene ciertas reglas gramaticales que deben regirla, también es un arte. Y si el impacto o el mensaje puede mejorarse rompiéndolas, deben romperse. Usando las bellas artes como ejemplo, Van Gogh fue criticado y rechazado porque no seguía las reglas o los estilos de pintura adecuados. Sin embargo, la mayoría de la gente ahora reconoce que transmitía sus sentimientos y a veces un mensaje que solo podía hacerlo ignorando las reglas y expresándose libremente. El autor de este libro ha abordado su escritura de una manera similar.
Ha ignorado deliberadamente las convenciones en favor de comunicarse con el lector de la manera que considera más eficaz. Gran parte de esto se debe a que quería que los escritos reflejaran que te estaba hablando. Esto crea una mayor intimidad y también representa con mayor precisión la deliberación reflexiva del habla que caracteriza a muchos maestros. Por lo tanto, en este libro encontrarás palabras, frases y oraciones extrañas, gramática y puntuación extrañas y usos extraños de todo lo anterior. No es porque el autor sea analfabeto o por falta de edición profesional. Algunas de las diferencias incluyen, entre otras, comas adicionales, por ejemplo, pueden haber sido insertadas deliberadamente para reflejar y realzar una pausa, palabras con guiones o escritas de forma extraña para hacer que algo destaque, hacerte pensar o hacer una conexión con otro pensamiento. Y una cronología que no sigue un tiempo lineal para presentar adecuadamente las enseñanzas. Estas no son diferencias extremas y el autor cree que en realidad ayuda a algunos lectores a trascender un poco las limitaciones del pensamiento del hemisferio izquierdo. Y hace que while you're so Supervivientes de la Atlántida, historias de la Atlántida. ¿Por qué existen y de dónde vienen? ¿Por qué son tan persistentes? El tema de la Atlántida es fascinante para mucha gente. Muchos estudiosos ahora citan evidencia arqueológica, civilizaciones antiguas que fueron destruidas por una gran catástrofe que podría ser el origen de las historias. Pero eso plantea preguntas aún más intrigantes. Si la Atlántida fue una vez una gran civilización, ¿quiénes eran los atlantes y cómo eran? Dentro de la historia registrada de muchas culturas hay referencias al gran continente isla de la Atlántida y su civilización altamente sofisticada. Algunos lo descartaron como un mito. Muchas de estas culturas no tenían contacto o conocido de las civilizaciones de las demás. Entonces, ¿por qué pueblos antiguos tan diversos como los mayas, los egipcios, los hopis o los griegos tienen las mismas leyendas? Platón, un filósofo y maestro griego muy respetado, da un relato detallado de no ficción de la Atlántida. Debido a eso y a otros factores, muchos científicos ya no discuten sobre la existencia de la Atlántida, solo sobre su paradero. Incluso el científico marino y explorador Jacques Cousteau buscó evidencia arqueológica subacuática de la Atlántida. Terminó con su hijo creyendo que la Atlántida estaba probablemente en el Caribe o el Atlántico, y Jacques creyendo que estaba en el Mediterráneo. Aunque ambos encontraron lo que creían que era evidencia de una antigua civilización hundida, ninguno tenía pruebas definitivas de que descubrieron los restos de la Atlántida. Sin embargo, es probable que queden pocas pruebas arqueológicas absolutas de cualquier civilización destruida por un desastre catastrófico, y mucho menos hace decenas de miles de años, y mucho menos una hundida bajo el mar en una zona totalmente desconocida. Incluso el gran Titanic fue encontrado recientemente, y solo después de extensas búsquedas, aunque los científicos sabían aproximadamente dónde se hundió. Además, se hundió hace solo décadas y se hundió
simplemente chocando contra un iceberg, mientras que la Atlántida supuestamente se hundió hace mucho tiempo en un lugar desconocido y fue totalmente devastada por una catástrofe natural inimaginable, un desastre tan grande que puede haber tenido un efecto dominó en todo el mundo, lo que nos lleva a las leyendas del gran diluvio. Culturas de todo el mundo que no tienen una leyenda específica de la Atlántida todavía tienen historias de una gran inundación que destruyó la mayor parte de la vida, que resultó ser muy similar a la historia del hundimiento e inundación de la Atlántida. Las descripciones de la destrucción de la Atlántida dicen que involucró grandes terremotos y erupciones volcánicas y el hundimiento real de toda la masa terrestre. Así que quizás algunas leyendas de una gran inundación podrían provenir de inundaciones secundarias que resultaron de tsunamis gigantescos, inimaginables, generados por un evento que fue el mayor desastre geológico de la historia, como el que la mayoría de los científicos dicen que causó la extinción de los dinosaurios. Tales olas habrían barrido el mundo, inundando muchas, si no la mayoría, partes del mundo, y las erupciones podrían haber oscurecido los cielos y creado otras consecuencias ecológicas desastrosas. Las diversas historias culturales del Gran Diluvio a menudo cuentan la historia de los refugiados que lograron escapar del gran desastre. Algunas leyendas, como las de la tribu Hopi, describen a los Hopi como tales refugiados. Representan a los Hopi escapando de la calamidad y llegando a su nueva tierra en caparazones de tortuga voladora gigante. Se dice que una vez que llegaron, fueron llevados a un lugar seguro de un entorno enloquecido por un pasina con cabeza de pájaro, quien los guió a pasajes subterráneos. Para la mente abierta que investiga este tema, la evidencia de que la Atlántida existió es abrumadora. La Atlántida, como la describió Platón, era una civilización muy avanzada y sofisticada, con tecnología que incluso supera a la que tenemos ahora. ¿No debería haber algún otro remanente de su sociedad? No necesariamente, pero tal vez sí. Según las leyendas, la Atlántida fue tan completamente destruida por una catástrofe natural que no quedó nada. Sin embargo, podría haber habido algunos atlantes con la suficiente previsión para irse de antemano y escapar del desastre. O algunos que viajaban por otras partes del mundo en ese momento. Parece bastante posible que, dadas las historias de cuán avanzada y sofisticada era la civilización, algunos comerciantes o viajeros estuvieran en otras partes del mundo en ese momento. Algunas teorías dicen que los habitantes mitológicos del Monte Olimpo, los dioses de la mitología griega y romana, eran en realidad atlantes que sobrevivieron. Ahora, consideren esta asombrosa posibilidad. ¿Qué pasaría si grupos de atlantes no solo sobrevivieran, sino que establecieran comunidades en varios lugares? Continuaron transmitiendo su herencia, su historia, filosofía y religión, incluso hasta el día de hoy. Estas personas podrían enseñarnos mucho y completarnos esta gran pieza faltante de la historia de la humanidad. Ahí es donde entra este libro. Fue escrito por un sacerdote cuya orden remonta su linaje desde la Atlántida hasta Egipto en los días de la construcción de la Esfinge y la Gran Pirámide. Curiosamente, este libro no trata sobre la Atlántida. Cubre alguna historia antigua, poco conocida, pero solo como antecedentes necesarios. En cambio, este libro se centra en la filosofía y las prácticas espirituales que se originaron allí. La Atlántida es solo historia antigua ahora, pero las enseñanzas de sus tradiciones espirituales siguen siendo invaluables.
en el presente. Siguen siendo invaluables en el presente. Sin embargo, lo más importante es que el autor nos trae un mensaje urgente y en lugar de una filosofía de la nueva era sobre la vida, presenta formas milenarias de vivir que realmente cambian tu vida y tu mundo. Afortunadamente, todo está presentado en un formato fascinante en el que el lector descubre todo por sí mismo a través de los ojos y las experiencias de un joven norteamericano. Lo acompañamos durante sus 3 años en un monasterio. Compartimos sus pruebas personales y vemos sus cambios. Además, podemos experimentar algunos de sus increíbles encuentros después de regresar al mundo real como un maestro iluminado y jefe de la orden. Además de presentar las experiencias del autor y enseñanzas sencillas sobre cómo encontrar su propia iluminación, este libro tiene otro mensaje para el mundo. Señala similitudes entre el estado actual de las cosas en el mundo y los últimos días de la Atlántida. ¿Y si hemos completado un ciclo histórico? Puede que hayan escuchado el dicho: aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. El autor nos dice que nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos y de lo que hayamos aprendido de nuestro pasado. Si eso es cierto, la historia de la Atlántida bien podría ser la lección de historia más importante de todos los tiempos. Pero además de completar una parte posiblemente vital de la historia de la humanidad, el libro nos da algo quizás aún más importante. Nos presenta una hermosa filosofía espiritual que nos guía hacia una vida mejor a través del crecimiento personal. La sabiduría y la enseñanza que imparte son maravillosas y también muy útiles cuando se aplican a nuestra vida cotidiana. Ahora, esta es una nota de Gene DeSpirit, un antiguo alumno, socio y amigo de John Peniel. Queridos amigos, parece que fue solo el año pasado cuando publicamos la primera edición de las enseñanzas perdidas de la Atlántida. Sin embargo, también parece que fue en otra vida. Han sucedido muchas cosas en los años posteriores al lanzamiento del maravilloso libro de John. Y, mientras que ciertos eventos han indicado una mayor degradación del estado de las cosas aquí en la Tierra, también hay indicios de compasión positiva, activismo constructivo, voluntariado, responsabilidad personal y una mayor conciencia en general. Así que con respecto al estado del mundo, no hay esperanza. Y siempre hay esperanza. Escrito como un verdadero estudiante zen, sigue adelante. Recibimos muchas solicitudes para que John aparezca en la radio, en diferentes lugares o en medios impresos. También tenemos mucha gente que se acerca para contactar e instruirse con John. Desafortunadamente o afortunadamente, al menos para él, John ya no camina entre nosotros en la forma que usó como vehículo en esa última vida. Ha pasado a otros niveles y no tengo ninguna duda de que sigue alegre, apasionada y amorosamente haciendo todo lo que puede para ayudar al bien mayor de todos, donde quiera que esté y en cualquier forma que tenga. Es un siervo incansable del Uno, una hermosa inspiración para muchos de nosotros. Lo extrañamos profundamente a veces, mientras sentimos una conexión casi constante, poderosa y orgánica con su amada presencia y esencia también. Es un momento agridulce para nosotros. Es un momento agridulce para muchos de nosotros en su ausencia. En ese sentido, nuestro corazón está con aquellos que han estado y habrían estado esperando estudiar bajo su gentil y a veces muy intensa tutela. No teman, hay muchas cosas que pueden hacer para evolucionar.
De hecho, aunque pueda haber aparentes tropiezos, desvíos y desviaciones aparentes, está destinado que todos y cada uno de nosotros crezcamos y alcancemos ese estado legendario, tan discutido y frecuentemente malinterpretado, conocido como iluminación. De hecho, por mucho que lo intenten, no hay forma de detenerlo, solo de retrasarlo. John solía decir que lo único que las fuerzas negativas tienen a su favor es el tiempo y la demora. No confundir con el hecho de que el egoísmo es la raíz de todos nuestros problemas. En este momento de mi vida y aprendizaje, puedo decir con seguridad que entendí ese concepto más que nunca. Es una afirmación mucho más alentadora y tranquilizadora de lo que la interpreté cuando escuché a John pronunciar la frase hace más de 30 años, siendo un joven, intenso e inquisitivo estudiante de todo lo oculto y metafísico. No estoy de acuerdo. Pensaba que había 1.000.000 de cosas, además del tiempo, que las llamadas fuerzas oscuras tenían a su favor. En la increíble aventura de 27 años como estudiante de John, llegué a observar y darme cuenta de lo que estaba hablando. Pasaron lunas. Hay una cierta paz agradable que entra en el corazón de uno cuando te das cuenta de que si bien las guerras se han librado y se librarán, las tormentas catastróficas azotarán, los tiranos y los mesías envejecerán, la historia pasará página y que todo será y está en orden divino. De alguna manera, orden divino puede ser difícil de percibir a veces, pero es la verdad. Por lo tanto, procedamos con resolución en nuestra búsqueda de ser parte constante de la intuición del alma para perfeccionar nuestro altruismo, compasión y coraje. Estén en paz, armados con el conocimiento de que no importa cuán difícil se ponga, no importa cuán solitario o duro sea el camino, tenemos asegurado el éxito. Lo único que variará es el tiempo que tardéis en llegar, dependiendo de vuestras decisiones de libre albedrío, lo cual es parte perfecta del proceso. Y recuerden, no se trata solo del destino, sino también del viaje. Así que disfruten del viaje. Tengo que reírme, ya que mi reproductor aleatorio acaba de elegir la canción Three Little Birds de Bob Marley, de mi biblioteca de más de 2.500 canciones. ¡Qué excelente sincronicidad! El día que nos separamos, John y yo hablamos sobre varias cosas que él quería que yo supervisara y protegiera. Una, por supuesto, era asegurarme de que LTA, que son las iniciales de este libro, todavía estuviera disponible para la gente, junto con continuar mi investigación y completar nuestra nueva encarnación del libro dorado y el nuevo libro de crianza positiva. También discutimos los objetivos a largo plazo, el proyecto del Centro de Grupo de Sostenibilidad de Retiros y que debería continuar si es posible. Le aseguré que me quedaría hasta que estuviera terminado o en buenas manos. ¿Cómo es ese viejo chiste? Cuando llegué a esta tierra, me dieron una serie de trabajos que hacer. En este punto, estoy tan atrasado que nunca moriré. Lamentamos decir que no hemos podido completar el centro de capacitación en las montañas rocosas hasta el presente. Todavía está en la lista de deseos. La financiación, el tiempo y algunos otros factores han obstaculizado nuestro progreso, pero solo por el momento. Puedes represar el río, pero el agua siempre llega al mar. Todavía soñamos con tener un lugar encantador y sereno para que la gente venga y haga programas de estudio, monje por un
mes. Maí 10 seminarios con varias luminarias. De hecho, he tenido algunos sueños extremadamente vívidos sobre esto. Espero que se haga pronto. Mientras tanto, hagan lo que puedan desde donde estén. Vivan cada momento de su vida con humildad y sean conscientes de que cada decisión que toman determina el futuro e impacta a todos y a todo lo que les rodea. Solo vosotros tenéis el poder de convertir esta realidad en el cielo que creéis que puede ser. Al perfeccionar vuestros deseos y elecciones con amor desinteresado, al alinear vuestra voluntad con la voluntad universal y así despertar vuestra conciencia de vuestra unidad con todo. En cada momento de cada día podéis y hacéis una diferencia mucho mayor de lo que probablemente os dais cuenta. Recuerden eso, me recuerda a un hexagrama llamado Domando el Poder de lo Pequeño, que está en el gran y antiguo libro el I Ching. Si bien no hay un monasterio con ubicación conocida, para que los novicios vayan en este momento, tengan en cuenta que si y cuando un ser está verdaderamente listo y pide guía, lo que necesite, de hecho, le llegará. Garantizado, está escrito en las estrellas mismas. Sé que la cantidad de maestros en el planeta probablemente esté en un nivel muy bajo en este momento, pero eso no significa que no podáis crecer en compasión, amabilidad, sabiduría y disciplina independientemente. El libro tiene un gran programa que cubre filosofía, dieta y meditaciones. Si estos se ejecutan con devoción y constancia, producirán un tremendo crecimiento. De hecho, apostaría a que, a menos que hayáis completado algo como el programa del libro u otros similares, conocer al verdadero McCoy, también conocido como un verdadero maestro, probablemente os dejaría boquiabiertos de todos modos. Aún necesitaréis vigilancia, autoexamen e iluminación del ego. Lo he escuchado llamar romper objetivos, pero me parece un poco duro o negativo. Además del programa que aparece en el libro, pronto lanzaremos una nueva edición mejorada y actualizada del libro de la regla de oro. La primera se agotó hace mucho tiempo, disponible ahora solo a precios bastante inflados de coleccionistas de libros y difícil de encontrar. Todavía tenemos una preciosa caja de una edición especial firmada que fue descubierta recientemente en una unidad de almacenamiento. John y yo estábamos trabajando en la nueva edición en el momento de su partida. Él completó su parte y yo debía agregar la mía. No hace falta decir que va con un poco de retraso, pero actualmente está en proceso y será una gran herramienta para vuestro crecimiento diario en estas otras áreas. Publicaré eso en el sitio web cuando esté disponible. Disculpen la demora, no hay palabras que pueda usar para describir por lo que he pasado desde que John se fue. Mi capacidad para continuar con el trabajo, diablos, convivir en absoluto, se vio gravemente afectada por un tiempo, pero estoy de vuelta en la silla de montar. Sé que está en algún lugar por ahí sonriendo por eso, ahora mismo. Abajo está la letra de una canción que se me ocurrió en un sueño después de que John se fue. Debo admitir que he estado bastante devastado, pero el trabajo continúa. Al mundo indiscutiblemente le faltan faros. Si la inclinación os encuentra, tal vez seáis uno de esos seres que avivarían su hoguera de amor hasta convertirla en un rugido ardiente. Construir su torre sobre una base sólida a lo largo de una costa rocosa y desolada. Enciendan la luz y sean un faro de amor y compasión para el mundo. Nuestro amor y nuestros mejores deseos para todos vosotros. Esta es la letra.
La vida es un sueño, una corriente que fluye, nunca termina, aunque el camino pueda romperse y doblarse. A su debido tiempo encontraremos el amor es una chispa que enciende una hoguera en la oscuridad. Aunque es una prueba, somos bendecidos. No quiero lágrimas, estoy cerca. Por supuesto, nos encontraremos. ¿Sí? Sé que nos volveremos a encontrar. Te veré. Sí, sabes, estoy esperando a la vuelta de la esquina. Te saludaré. Sí, me verás en tus sueños. Y entonces te encontraré. Estaremos juntos al final. Todos, cada sol, cada estrella ha conocido tiempos tristes y difíciles. Todos sabemos que los ríos fluyen hacia el mar, no importa cuánto huyan. El amor es un pájaro que has oído. Ella canta tu nombre mientras te levantas de la llama. No tengas miedo. El plan está hecho. Estoy observando todo lo que haces. Es solo un rato, así que intenta sonreír, mira al sol. Tienes que saber que somos uno, el tiempo volará, así que ilumina tus ojos. Vive tu vida, baila cada noche. Mi amor, mi esperanza, envío y te encontraré a la vuelta de la esquina. Gracias por escuchar la lectura de los niños de la Ley del Uno y las enseñanzas perdidas de la Atlántida por John Peniel. Suscríbanse, comenten a continuación y pulsen el botón me gusta.